Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues una gran bendición, hermanos, haber podido estar orando por estas peticiones de la Iglesia de la Paz. Deciros, hermanos, que llevamos ahí unos mesicos en la Iglesia de la Paz, donde mi compañero y yo estamos disfrutando, porque es una iglesia preciosa, sencilla, colaboradora, ferviente, gloria al Señor, casi todos los días está llena, y hay jóvenes dispuestos, hay ancianos, hay ancianas. Una gran bendición, hermanos, y un privilegio poder servir al Señor. Amén. Claro que sí. La iglesia más pequeña es más grande que cada uno de nosotros, Sin duda. porque tiene un precio tan alto, tan alto, tan alto. Tuvo que pagar el Señor un precio tan alto, que no había oro ni plata para poder redimirnos. Él tuvo que entregar su propia vida, su propia sangre. Por eso que toda aquella persona que esté en Cristo, que no se desmerezca, que no se minimice, Muy bien. porque tiene una posición tan elevada, que las cosas que se nos administran son cosas que anhelan mirar los ángeles. Y mira por dónde, he citado este texto al azar, vamos a intentar poder decir una pincelada Claro de este que sí. texto. Amén. Adelante. Gloria al Adelante. Señor, que me creo que está en el libro de los Hebreos, donde dice que el Señor no socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Y que esta obra de redención son cosas que anhelan mirar los ángeles. Bien, no ha habido plan de redención para los ángeles que no han guardado su dignidad. Para ellos Dios no ha decretado una puerta de escape, de salida. Para ellos no hay cruz, no hay sangre. Para ellos no hay remedio. Ellos están sentenciados y lo saben de sobra, porque cada vez que alguna persona que tenía un espíritu inmundo se encontraba con Jesús, inmediatamente decían: has venido antes de tiempo para atormentarnos. Sé quién eres el santo de Dios. Detrás de aquel cuerpo débil, de apariencia humana, que aparentemente no difería de nadie, ellos fueron capaces de detectar que no era alguien normal, que no era un ser humano común y normal. Ellos fueron capaces de saber y de entender y de discernir que detrás de ese velo de carne, de esa figura humana débil, limitado al tiempo, al espacio y a la materia, había y estaba en sustancia y en naturaleza la potencia divina. Gloria al Señor. Y ellos fueron capaces enseguida: has venido antes de tiempo para atormentarnos. Sé quién eres el santo de Dios. Pero Dios nunca les permitía confesar, que su nombre fuese confesado. Jesús nunca admitió ni les permitía. Él no admitía el testimonio de los demonios, porque existía algo que se llamaba el secreto mesiánico, que no solamente tampoco les permitía a ellos divulgar su nombre, sino tampoco se lo permitía a los que eran sanados, porque existía algo que se llama el secreto mesiánico. ¿Y en qué consistía el secreto mesiánico? Consistía en que Jesús quería de alguna forma tener su identidad, no divulgarla. Él no quería decir abiertamente a las gentes que era el Rey, el Mesías esperado. Y por un tiempo él trataba de alguna forma de posponer abiertamente que él era, por la sencilla razón que lo podían malinterpretar y podían querer llevarlo a la fuerza a sentarse en un trono literal. Lo que ellos no entendían, que no era el tiempo para sentarse en un trono literal, que no era el tiempo de ocupar el trono de David su padre, que todavía tenía que venir como cordero una humillación, que ese era un rol mesiánico, porque en la persona de Cristo se cumplen dos roles mesiánicos: la figura del cordero y la figura del león. Amén. Y claro, Jesús no quería que malinterpretasen su primera venida, que era en humillación. Por eso existía lo que se llama el secreto mesiánico, que de momento Jesús no quería decir abiertamente que era el Mesías esperado, sino que él esperó a casi al final de su ministerio, cuando él les dice: ¿quién dice la gente que yo soy? Y Pedro, por revelación divina, le dice: tú eres el Cristo, el Santo de Dios. Y Jesús les dice: no te lo ha revelado ni carne ni sangre.
Entonces, hermanos míos, él no permitía el testimonio de ningún demonio porque no quería que el mundo le malinterpretase y en vez de llevarle a la cruz le quisieran llevar a un trono. Cristo no había venido todavía a reinar, eso pertenece a la esfera de su segunda venida. Antes de la gloria tenía que pasar por la humillación y antes del trono tenía que pasar por la cruz. Bien, no decretó Dios redención para los ángeles. Y hay varios motivos. Y uno de ellos es que existen lo que se llama agravantes. En un juicio hay agravantes que maximizan la pena capital y están los atenuantes que minimizan la condena. Y es que en los ángeles que se revelaron en el cielo existen muchos agravantes. El primer agravante que existe cuando Luzbel se reveló es el que Luzbel nadie le tentó, sino que fue de su propio corazón, que cayó en esa trampa por el orgullo y la soberbia de su propio corazón. No es lo mismo caer porque te empujen, no es lo mismo caer porque te inciten, a caer porque ha nacido de ti el querer sublevarte, el no querer conformarte con el lugar que Dios te ha dado, que en el que su propio orgullo fue su trampa. Hay un proverbio que dice: antes de la caída es la altivez de espíritu y antes del quebrantamiento es la soberbia. Si parafraseamos el texto nos diría: el altivo se caerá y el soberbio se quebrantará. Una crónica anunciada para el que cae es el orgullo y la soberbia. El orgullo y la soberbia es la antesala de toda caída. Por eso el autosuficiente se empobrece y está condenado a la caída, pero el dependiente se enriquece y tiene asegurada la permanencia, la estabilidad, el crecimiento. Porque aquella persona que depende de Dios y no se ensoberbece, tiene futuro en las manos de Dios. Bueno. Hay un salmo que dice: oh Jehová, como un niño destetado he permanecido, no se ha envanecido mi corazón. Qué bonito. Cuando una persona deja de depender de Dios, está enfermando su corazón de envanecimiento. Y como dije ayer yo predicando, cuando una persona está envanecida, con su mente hinchada, ensoberbecida y enorgullecida, se dan todos cuenta menos él mismo. ¿Verdad? ¿Qué tendrá el orgullo? ¿Qué tendrá la soberbia? Que cuando uno está orgulloso y soberbio y tiene un mayor concepto de sí mismo del que debe de tener, se dan todos cuenta menos tú. ¿Qué enfermedad tan mala? Porque no hay peor enfermedad que la que no da la cara. No hay peor enfermedad que la que no avisa. Es cierto. No hay peor enfermedad que la que no duele. Porque el dolor tiene un lado positivo. El dolor es buenísimo. Porque el dolor saltan las alarmas para que vayas al médico. La enfermedad más peligrosa es la silenciosa, que cuando quieres echar mano de ella, ya no hay remedio. Por eso benditos son los dolores que te preavisan de un peligro inminente. Sí, señor. Y el orgullo es uno de los peligros más inminentes, porque no te avisa. ¿Y dónde lo dice? 19:4 de Salmos. Líbrame de los errores que me son ocultos, y atención, y preserva a tu siervo de las soberbias. David, ¿a qué error te estás refiriendo? Al de la soberbia, que se oculta y no me di cuenta cuando me estoy enorgulleciendo. Y Luzbel cayó en esa trampa. Y Luzbel cayó en esa ruina, en esa autosuficiencia, en ese envanecimiento. Subiré, seré, me sentaré y seré semejante al Altísimo. Y eso fue su propia ruina, el orgullo. Dice la Biblia, cuando alguien quiera asumir el ministerio, que no sea un recién convertido, en palabras técnicas de Pablo, no un neófito, para que envaneciéndose no caiga en la condenación del diablo. Así es. Fíjense, hermanos, que el apóstol San Pablo entiende y comprende que
un ministerio, una de las causas principales por la que puede caer un ministerio es en la condenación por el orgullo. Dice, cuidado con los recién convertidos, que se les puede subir a la cabeza el ocupar un ministerio público. Por eso, cuando vayáis a levantar a alguien para el ministerio, que sea maduro, que entienda que no tiene nada que no haya recibido primero, que entienda que de él es y que entiende que de Dios es y a Dios sirve. Que no sea un inmaduro, no vaya a ser que se le suba a la cabeza y caiga en la condenación del diablo. Por eso este es uno de los motivos por los que Dios no decretó redención para los ángeles. ¿Por qué? Porque, repito, a Luzbel no le tentó nadie. Sin embargo, para Adán hay un atenuante. Para Adán y Eva hay un atenuante en que de alguna forma fueron engañados por la serpiente. Lo dice Pablo, 2 Corintios 11, me temo que vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Vale? Eva fue engañada, Adán no, por supuesto. Adán pecó con los ojos abiertos. ¿Y por qué? Pues simplemente porque no quiso dejar aislada a Eva en su desobediencia. Puso sus afectos por encima de la razón. Los afectos que él sentía por Eva, pues puso los afectos humanos carnales, los sentimientos que él sentía por su mujer, los puso por encima de la obediencia a Dios. Y por eso Adán pecó con los ojos abiertos. Pero claro, amaba tanto a Eva que él dijo, ¿y cómo la dejo a esta mujer aislada en su desobediencia? Se muere de la pena. Y al final Adán cedió a comer del fruto prohibido a sabiendas que desobedecía a Dios, pero prefirió aliarse y complacer sus sentimientos maritales hacia su mujer antes que poner a Dios en primera plana. Te voy a decir algo importantísimo: jamás pongas tus sentimientos por encima de la obediencia a su palabra. Jamás estarás más arruinado que cuando pongas tus afectos por encima del conocimiento y de la obediencia a Dios. Jesús fue muy radical en ese aspecto. Y él dijo, el que ama más a padre o madre, hermanos o hermanas, más que a mí, no es digno para el reino. Entonces Jesús nos enseñó que nuestros afectos siempre tienen que estar por debajo de nuestro amor y obediencia a Dios. Amén. Imagínate si algún día te dice tu marido o te dice tu mujer, o Dios o yo. ¿Qué le dirías? Si tus afectos los pones por encima de Dios, obviamente le dirás a tu marido, pues no te preocupes que ya no voy más a la iglesia. Pues no te preocupes que dejo de ser cristiana, porque antes eres tú que Dios. Pero si tú amas más a Dios y pones prioritariamente tu fidelidad y tu integridad hacia Dios antes que todos los lazos consanguíneos, te armarás de valor y le dirás, pues mucho te quiero, marido mío, pero si te quieres perder, piérdete tú, que yo me quiero ir con el Señor. Amén. Amén. Ojalá jamás tengas que tomar esa decisión tan drástica y no tengas que, como dice el apóstol San Pablo, si tu marido incrédulo consiente en vivir contigo, que la mujer no abandone a su marido. Pero si la convivencia es imposible, dice, quédese sin casar, porque a paz nos llamó Dios. Amén. No sé por qué me he ido por aquí. Estábamos hablando, hermanos, lo que es no es tener un bosquejo laboral. Estábamos hablando que Dios no decretó redención para los ángeles precisamente por esto, porque tiene este agravante. Sin nadie tentarle, sin nadie empujarle, se tira a la piscina. Y Adán no tiene este atenuante que sufrió esta tentación. También podríamos hablar de algún agravante más. La caída de Luzbel fue maquinada, premeditada, planeada y con alevosía.
la caída de Adán fue accidental. Y no es lo mismo rebelarse por maldad, pecar por maldad, a pecar por debilidad. No es lo mismo pecar deliberadamente que pecar accidentalmente. El que peca deliberadamente, eso es un agravante, y el que peca por accidente, eso es un atenuante. Por eso existe este agravante en Luzbel, que estuvo, no sabemos el tiempo porque estaba en la eternidad fuera del tiempo. Hubo un agravante. Él estuvo de alguna forma haciendo hasta contratos. Él se iba donde los ángeles, él se iba a todas las jerarquías. Dice, pero tú por la multitud de tus contrataciones. Dice, perfecto eras en todos tus caminos, hasta que se halló en ti maldad. Entonces, él estuvo un tiempo seduciendo, intentando buscar adeptos, él estuvo ofreciendo popularidad, cargos. Mira, Dios no te está valorando, te tiene ahí conformado con ese lugar, tú te mereces más, iba donde otro, lanzando blasfemias del Dios Todopoderoso, diciendo, este Dios que tenemos es un tirano, este Dios no se merece que le adoremos, yo te ofrezco más, si tú me sigues, vamos a rebelarnos, de aquí a un tiempo nos vamos a rebelar. Y bueno, y yo me imagino que eso no fue por un tiempo corto, que eso fue algo extendido, deliberado, maquinado, planeado, con alevosía. Y eso es un agravante malísimo. Sin embargo, Adán no tenía en su corazón desobedecer a Dios. Que va, de ninguna de la manera. Seguro estoy que si tuviéramos aquí a Adán, es que tú estaba en tu corazón comer del fruto, tú habías planeado, tú habías pensado, y Adán nos diría, nada más lejos, nada más lejos. No se me pasó ni por la imaginación. Yo sabía que ciertamente el día que comiese moriría, pero la mujer que Dios me dio fue engañada, fue seducida. Ya, Adán, pero es que tú no has cumplido con tu lugar de cabeza, porque tú no has estorbado a tu mujer. Has permitido que ella entablase conversación con la serpiente. No solamente eso, has permitido que se despiste de tu lado y que se acercase y que mirase lo que no tenía que mirar. Tú tenías que haber estado más pendiente de tu mujer y tú tenías una responsabilidad como cabeza y no tenías que haber cedido tan rápido a su demanda, ni tampoco tenías que haberla dejado que entrase en terreno prohibido. Es verdad que ella ha sido seducida, pero tú también es verdad que tú no has puesto los medios. Tú como cabeza tienes una responsabilidad, Adán, de haber gobernado bien tu hogar y no lo has hecho. Pero Adán nos seguirá diciendo, sí, tienes razón, pero no fue algo premeditado. Las circunstancias, fui débil en la situación, pero no estaba en mi corazón rebelarme contra Dios. Claro, si tú pones en balanza, ¿estaba en el corazón de Luzbel rebelarse? Sí. ¿Estaba en el corazón de Adán? No. Por lo tanto, es plausible pensar que para Luzbel hay un agravante y para Adán hay un atenuante. Claro. Por lo tanto, podemos entender un poquito, entrando dentro del razonamiento bíblico, sin especular demasiado, el por qué Dios no decretó redención para los ángeles y sí para la descendencia de Abraham. Bien, hasta aquí vamos bien, ¿no? Vamos bien. Vamos a ver. Estoy intentando tirar del disco duro, a ver, porque tengo varios agravantes, pero ahora no logro capturar todos. Pero vayamos a la totalidad. ¿Y qué había en el hombre? En el hombre no había nada para tener una preferencia.
pero sí como criatura había una dignidad inherente Amén. que no tenía Satanás, y era la imagen y la semejanza que Dios plasmó el día que creó a Adán y Eva. Hay una dignidad inherente, no con relación a méritos para otorgar salvación, no con relación a reunir méritos para ser redimido, no estoy hablando de esa dignidad, pero sí estoy hablando de una dignidad con relación a las criaturas. Dentro del orden creado, el ser humano es la parte más elevada, a diferencia de los animales que se guían por instinto. El hombre se guía por la razón y los animales se guían por instinto. Por eso, cuando el hombre actúa de forma razonable, eso le ennoblece. Y cuando el hombre actúa por las pasiones de la carne, eso le envilece. Total. Por eso el libro de Romanos nos habla que cuando el hombre pierde el norte y vive perdidamente en pasiones desordenadas, dice, como animales irracionales, porque el objetivo del diablo es borrar todo vestigio de Dios en el hombre. Cuando el diablo ve al hombre, ve la imagen y la semejanza plasmada. ¿Y cuál es la imagen y la semejanza plasmada? Pues no solamente es en el área de la personalidad, una persona volutiva, sensitiva e intelectiva. No solamente es la personalidad, sino que la imagen y semejanza de Dios en el hombre es el carácter santo que Dios creó. Dice, porque Dios creó al hombre recto, pero el hombre buscó muchas perversiones. Amén. O sea, Dios no creó al hombre torcido, fue el hombre que se torció y se estropeó. Dios creó al hombre recto, pero el hombre se torció. Total. De ahí la palabra griega hamartina, que es una palabra griega para referirse al pecado, que es errar al blanco. O sea, que nuestra conducta está fuera de la diana. Amén. Y erramos, nos torcemos. Entonces, hermanos míos, el hombre como ser humano tiene una dignidad inherente y ha sido creado con raciocinio, con sentimientos y con voluntad. Cuando el hombre actúa por la parte más elevada, que es la razón, se ennoblece y vemos una persona con diplomacia, con educación, con principios. Cuando el hombre actúa por sentimientos y por pasiones, se envilece y pasa a ser presa de sus propias pasiones, de la concupiscencia de la carne. ¿Qué significa la palabra concupiscencia? Viene de la palabra griega epitumía, que significa deseos ilegítimos y desordenados. El diablo se frota las manos cuando envilece al ser humano, porque quiere verle como comportarse como un animal irracional, sin principios, sin moralidad, sin conducta, preso de sus pasiones, viviendo perdidamente. Y claro, el hombre tenemos la imagen y la semejanza de Dios, que nos ha dignificado tanto dentro del orden creado, que Jesús no se ha humillado por hacerse hombre, se humilló por hacerse siervo. Pero la humillación de Cristo, el hacerse hombre, el que el verbo se hizo carne, a eso Jesús no le humilló para nada. Lo que le humilló es venir como siervo y tener que asumir el hacerse maldito para hacernos a nosotros benditos. Amén. Entonces, esa semejanza que se perdió por la caída adámica, en Cristo se puede recuperar. Amén. Por medio del nuevo nacimiento. Esa semejanza, dice el libro de Colosenses, dice, no os mintáis los unos a los otros, sino renovaos en el nuevo hombre. Conforme a la imagen que Dios lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahora nosotros estamos experimentando una santidad en proceso y poquito a poco el Señor con su cincel va sacando a relieve la imagen de Dios en el hombre que ha quedado embarrada por el pecado. Como la moneda, como la imagen del rey en una moneda que cae en un charco. Vamos recuperando en proceso la imagen de Dios en el hombre. Dice, somos transformados de gloria en gloria
dice 2 de Corintios 3:18, a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero llegará el día que esa imagen y semejanza ya no la adquiriremos en proceso, sino será un hecho consumado, cuando estemos en el estado eterno. Cuando tengamos una semejanza moral completa y tengamos una semejanza corporal. ¿Dónde está escrito eso? En 1 de Juan capítulo 3. Hermanos míos, aún nos ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Amén. Y en el 3:21 de Filipenses dice, Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Semejanza moral, porque ya con el cuerpo glorificado ya la naturaleza caída habrá sido erradicada, y en el cielo ya no tendremos que reprimir nuestras tentaciones, ni habrá malos deseos. Nuestra moralidad ya llegará al clímax de la santidad consumada, y una semejanza corporal, cuando Él transforme el cuerpo de la humillación nuestra y sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Amén. Entonces la imagen y la semejanza de Dios será recuperada en su totalidad, con la transformación de los creyentes que hayan quedado vivos hasta la venida del Señor, o con los creyentes que nos han antecedido en la resurrección en el día del arrebatamiento. Amén. Bien, entonces el hombre ya podrá decir, y seremos semejantes a Dios en ese momento, y podremos proclamar que todo lo que Luzbel quiso usurpar por rebelión, a nosotros se nos fue dada por sumisión a la gracia y a la cruz de Cristo. Amén. Qué alegría y qué gozo que Luzbel quiso ser semejante al Altísimo y no lo logró, porque el que se ensalza a Dios le humilla. Así es. Pero nosotros, que nos humillemos, fuimos ensalzados. Y todo lo que Él no pudo lograr, usurpándolo por rebelión, a nosotros nos fue dada por pura gracia. Y llegará el día que esa santificación dejará de ser en proceso y llegará a ser algo consumado. Por lo tanto, hermanos míos, Dios no decretó redención para los ángeles, porque Él fue un pecado deliberado por orgullo, maquinado. El ser humano en ningún lado se dice que se rebeló, el ser humano se perdió. El 19:10 de Lucas lo dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Perder significa involuntariedad. Y Luzbel no quiso perderse. Y el factor primordial es porque creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Amén. Hay otro factor importante en el que Luzbel, estando en la gloria, eso significaba un sumo bien. Y el que mucho tiene, mucho se le demanda. Y él, estando en la gloria, estando rodeado de bienes, que decidiese dar ese golpe de estado, pues eso le trajo a él la ruina. Aunque Dios en sus decretos eternos, la caída de Luzbel ya estaba prevista. Porque si no hubiera tentador, ¿cómo iba a caer Adán? Y si no cae Adán, ¿cómo iba a haber luego simiente que redimiese? Y si no hay semiente que redimiese, no hay iglesia que se salve. Y si no hay iglesia que se salve, Dios no se glorifica tanto. ¿Cómo se va a glorificar al final de los tiempos, cuando el Señor diga, he aquí los hijos que Dios me dio? Entonces, aunque la caída no estaba decretada, pero sí estaba prevista, y al final los males pasan a ser el medio instrumental por el que Dios se glorifica. Y como he dicho en repetidas ocasiones, hasta la saciedad, Dios se complace más en vencer los males que en impedir que se originen. Porque si Él impide que se originen los males, no se lleva tanto la gloria, porque, bueno, antes de que surja el mal, pues voy a hacer que pase
a la inexistencia, pero me voy a glorificar más en permitir que se origine, pero eso sí, lo voy a vencer, lo voy a aplastar, le voy a pisar la cabeza, les voy a avergonzar y voy a exhibir no solamente gracia para los que se salvan, sino voy a exhibir también justicia para los que se pierden. Porque nunca se olviden que no solamente Dios se glorifica mostrando misericordia, Él también se glorifica mostrando justicia. Lo dice el 89:14 del libro de los Salmos, porque justicia y juicio son el cimiento de su trono. Y por toda una eternidad, la justicia de Dios será exhibida y Dios desplegará esa justicia inherente de su sustancia, de su naturaleza. Cuando el humo del tormento de los demonios suba, dice la Biblia, y por toda la eternidad el humo del tormento de los demonios subirá y manifestará que el bien venció al mal, que la luz venció a las tinieblas, que la verdad venció a la mentira, porque Dios siempre gana. Amén. Dios siempre mete gol. Amén. El nombre de Dios sea glorificado. Amén. El nombre de Dios sea ensalzado. Amén. Por lo tanto, no decretó Dios redención para los ángeles, pero sí la decretó para la descendencia de Abraham. Y dando gracias a Dios, nosotros somos el trofeo de su gracia. Y dando gracias a Dios, nosotros somos la asignatura a estudiar de los ángeles. Dice la Biblia que los ángeles contemplan a la iglesia y quedan extasiados, porque ellos no saben lo que es la misericordia de Dios. Ellos no pueden experimentar una gota de la sangre de Cristo. Ellos no saben lo que es experimentar el perdón, ni tampoco saben los ángeles lo que es el amor, la misericordia. Y ellos están expectantes al trofeo de su gracia y dirán, ¿qué será sentir la sangre de Cristo? ¿Qué será sentirse perdonado? ¿Qué será sentirse redimido? ¿Qué será sentirse entender que el Verbo se ha hecho carne por ellos? Si supieran ellos el privilegio del don inefable que Dios les ha concedido, si supieran ellos las inescrutables riquezas de las grandezas de su gracia, de las que están siendo depositarios, no estarían tan indiferentes. Por eso ellos están expectantes cuando un pecador viene al arrepentimiento. Por eso ellos están expectantes cuando la sangre de Cristo recupera a un perdido. Porque es un gran privilegio haber sido depositados, ser depositarios de las riquezas inescrutables de su gracia. Para que te sientas en poco, oh criatura de Dios, para que tengas un complejo de inferioridad y digas que tú no vales la pena. Vales la sangre de Cristo. Amén. Derramada en el madero. Los ángeles están estudiando la obra de redención y están ensimismados viendo el orden de la iglesia, viendo las oraciones de los justos, y ellos están como ministradores para nosotros. Por lo tanto, socorrió a la descendencia de Abraham, y esta palabra de ánimo para todos los creyentes: en Cristo vales todo, estás posicionado en los lugares celestiales con Cristo, un día vendrá Él y nos tomará a sí mismo. Pero la importancia no radica en que Él nos lleva al cielo. ¿Sabéis por qué hay tan poca luz de la revelación del cielo? ¿Sabéis por qué hay tan poquito revelado de cómo será en el cielo? ¿Qué habrá en el cielo? Porque Dios ha querido, no ha querido que nos idolatremos con la creación. Él ha querido que anhelemos encontrarnos con el Creador. Amén. Amén. Y por eso nos ha dejado 4 pinceladas de cómo será el cielo, la Nueva Jerusalén, para que no anhelemos más la morada de Dios en lugar de anhelar al Dios del cielo. Por eso el texto de Juan capítulo 14 explosiona diciendo: vendré y os tomaré a mí mismo, voy a preparar moradas. Pero el texto no explosiona ni con su regreso ni con las moradas. El texto explosiona diciendo: para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Amén. El nombre de Dios sea glorificado. Amén. Un fuerte abrazo, querida audiencia, y ojalá os haya hecho bien. Impresionante como el Espíritu del Señor ha tomado a su siervo, nuestro hermano Josué, y ha compartido este consejo de la palabra que tanto bien nos ha hecho. Comentaba Irra que ha habido 50, 60 teléfonos, hasta 70 teléfonos. Escuchando esta palabra de Dios. Yo te quiero dar oportunidad. Te vamos a dar 4 o 5 minutos, no te voy a dar más tiempo. Pero de verdad y de corazón, si hay alguna persona que nos está viendo por TikTok, que nos está viendo por YouTube, o que quizás nos estás escuchando desde la radio, desde un hospital, desde tu trabajo, desde tu negocio, desde tu casa, y en esta tarde quieres reconciliarte con Cristo, si hay alguien que hoy quiere recibir a Jesús como único dueño y salvador de su alma, si hay alguien que hoy quiere arrepentirse de todos sus pecados y pedir perdón a Dios de todo su corazón, te vamos a dar 5 minutos y el siervo de Dios va a hacer una oración por ti. Amén. Óyeme bien, mañana puede ser demasiado tarde. Libro de Job, capítulo 22, versículo 21, dice: vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Vuelve ahora. David oraba y diciendo: Señor, hazme conocer mi fin y cuál es el largo de mis días, para que aprenda lo frágil que soy. Amén, amén, amén. Hoy estás a tiempo. Isaías escribe el profeta diciendo: busquen a Jehová mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras él aún está cercano, porque habrá un día cuando el mundo a gritos lo llamará y él no aparecerá. Habrá un momento cuando lo buscarán y él no se dejará ser encontrado. Pero sin embargo hoy, el que invocare el nombre de Jehová el Señor, este será salvo. Hoy es una oportunidad de gracia para ti. Estamos en tiempo aceptable, día de salvación. Así que simplemente con que escribas en TikTok o en YouTube: yo quiero, Amén. tan sencillo, yo quiero, entenderemos que quieres reconciliarte con Cristo, recibirlo en tu corazón, arrepentirte de tus pecados, y el siervo de Dios va a hacer una oración para ti. Amén. Tómate esto en serio. Hoy Jesús ha tenido un cara a cara, un peniel contigo. Amén. Mañana puede ser demasiado tarde, pero hoy es el día que Dios ha preparado para darte vida, y vida en abundancia. Te recuerdo que la sangre de Jesús no mancha, esta sangre limpia. Amén. Recibe la sangre del Hijo de Dios. Irra, cuéntanos, creo que están llegando necesidades, peticiones. Sí, mira, nuestro hermano Kiko pide por su hogar y por sus niños. Manuel Vargas por su hijo y matrimonio, y Tony ha puesto yo quiero. Pastor Josué, ora por favor por estos hogares, por estas familias. Kiko, ¿y el otro era? Manuel, ¿no? Manuel Vargas y Tony. Tony quiere recibir a Cristo. Señor, te doy gracias, Señor, por mi hermano Kiko, por mi hermana Manuel, por mi hermano Manuel y por mi hermana Tony, Señor. Te ruego por el hogar de mi hermano Kiko, Señor, que tú lo bendigas, que bendigas su matrimonio, que bendigas su salud, Señor. Te doy gracias por él y por su compañera, porque a la verdad son hermanos míos que amo mucho, Señor, y aprecio, y están ahí en la iglesia. Y quisiera rogarte, Señor, por su matrimonio, por sus hijos, Amén. por su salud física, Señor, para que tú los bendigas, Señor, y sientan, Dios mío, tu cuidado, sientan tus caricias, y lo más importante, estén llenos del gozo de la salvación. Gracias por ello, Señor. Manuel, también te pido por él. Tú le conoces, Dios mío. Tú sabes, Dios mío, dónde vive, qué edad tiene, de qué familia proviene, Señor, cuál es su situación laboral, económica, de salud. Te ruego por él, Señor, que para ti no hay nadie desconocido. Qué bien. Tú eres el Dios creador, que la más mínima molécula no pasa desapercibido de tu omnisciencia. Contados tienes todos nuestros cabellos, Dios mío. Te pido por él,
Y te doy gracias por nuestra hermana Tony, porque ella te ha confesado, Señor, diciendo que quiere, Señor. Gracias por abrirle los ojos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú la has iluminado, Señor, para no ser reticente, Señor, ni rechazar toda la obra de gracia en ella. Te ruego que tú sigas obrando, que hagas morada en ella, Señor, que si no había nuevo nacimiento, Señor, se produzca por el poder de tu palabra y de tu Santo Espíritu esa regeneración, esa impartición de vida, Padre, que hagas morada en ella y que la acompañes todos los días de su vida, por Cristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. Amén. Qué bien. Joaquín, hermano, oración por mí y mi compañera, nuestro trabajo. No podemos traer hijos. Amén. Amén. A esa petición, Pastor Josué, sumamos nuestro hermano Moisés, pedía por Valencia, y sobre todo un hermano llamado César dice: yo quiero reconciliarme con Cristo. Amén. Así Gloria que, al por Señor. favor, Josué, adelante. Señor, Joaquín, Moisés, Señor, ¿y quién era el otro? César. Y César. Mencionamos estos tres nombres, Señor, porque ellos se han pronunciado. Señor, mira a Joaquín, te ruego por él, Dios mío. El día y la hora tú lo sabes, Dios mío. Para ti no hay nada imposible, sea por una intervención directa o sea por medio de la ciencia. Qué bien. Que tú puedas facilitarle, Señor, el poder tener familia. Intercedemos por él, Señor, para que tengas misericordia de Joaquín y de su compañera. Concédele, Señor, las peticiones Amén. de su corazón. Está escrito en tu palabra: deleítate en Jehová, confía en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. La petición la ha hecho pública, Señor, y la ponemos en el altar. Ese altar, Dios mío, que rogamos que te sea agradable, para que extiendas, inclines tu oído, Señor, como en el Salmo 40, donde dice tu palabra: pacientemente esperé en Jehová. Amén. Qué bien. Se inclinó. Rogamos que te inclines, Qué bien. soberano Dios todopoderoso. Inclínate, pero no para vernos a nosotros, sino para ver la lozanía eterna de tu eterno sacrificio. Es eterno, que ha producido en ti una satisfacción. Ese sacrificio, Señor, por el cual tú, Dios mío, has anulado el acta de los decretos que nos era contraria. Y a través de ese sacrificio puedas impartir esos milagros en beneficio, Señor, de Joaquín, Señor. También te pido por Moisés. Mira la petición que él ha puesto. Y también te pido por César, Dios mío. Por favor, opera, Dios mío, operaciones del Espíritu, manifestaciones, sanidades, milagros, prodigios, porque nosotros creemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que tu poder no disminuye, ni se deteriora, ni languidece. Tú eres el Dios inmutable, que no muta, que no cambia, que no varía, el Dios eterno, el perfectísimamente perfecto, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Pues entraba otra petición por YouTube, Pastor José, que me hacía mucho bien, y decía, se llama Nelly Fernández, y dice: yo quiero, soy Nerida, acabo de orar a Dios, pero no sé si me ha perdonado, aunque mi corazón siente gozo en este momento. Amén. Y dice: les ruego, oren, porque el grandísimo Padre Celestial me perdone. No puedo vivir sin Él. Pastor Josué, por favor, ora por esta persona. Nerida se llama, ¿no? Sí. Entra otra. Agus, hermano, pido oración por mi pequeña Ruth, sanidad eterna. Amén. Agus y Nerida, Señor. Mencionamos estos nombres, eterno Dios. Qué bueno. Dios eterno, inconmensurable, maravilloso. Tú te complaces más en perdonar que en castigar. Porque tú eres tardo para la ira y pronto para la misericordia.
Te pido por mi hermana para que en ella se geste un verdadero Qué arrepentimiento bien. y una verdadera fe, para que ella pueda confiar en que tú la has perdonado, Señor. Hazle entender que la gracia y el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Hazle entender que Él se debe a tu palabra, que tú te debes a tu palabra. Y tú, Señor, has decretado que toda aquella persona que cree en el Evangelio de Jesucristo y se arrepiente de sus corazones, se arrepiente de sus pecados en su corazón, tú la perdonas. Qué bien. Te ruego, Señor, que no dude del perdón que tú la brindas y que ella pueda disfrutar del descanso del perdón. Porque no hay mayor descanso que una persona entienda que ha sido salvada por gracia mediante la fe. Por eso te pido por Nerida, Señor, y también te pido por Agus, para que cumpla las peticiones de su corazón. Amén. Obra, Dios mío, manifiéstate con poder y gloria. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí, hermanos, le damos millones de gracias al Espíritu Santo por este tiempo de intimidad en su presencia, en compañía de nuestro hermano Israel, de nuestro hermano Pastor Josué. Gracias por estar con nosotros, gracias por orar por todas estas peticiones y sobre todo por compartir este consejo de la palabra. Amén. Que hemos podido ver el resultado tan rápido, tan deprisa, en el nombre de Jesús. Así que, emisora Salvación, que Dios les bendiga rica y poderosamente. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ya está.